Aquella fría noche de Madrid, estaba sentada en un bar decadente, ahogando mis frustraciones en vasos de whisky barato. El fracaso como escritor me había consumido y estaba al borde de la desesperación. Entonces, se me acercó un hombre extraño. Su presencia era inquietante, casi sobrenatural. Se presentó como el diablo, con una sonrisa enigmática que me produjo un escalofrío. Conocía mi aflicción, conocía mis sueños más íntimos y mis derrotas más amargas. Me ofreció éxito, fama y reconocimiento. Me dijo que lo único que tenía que hacer era entregarle mi alma. La propuesta parecía absurda, pero en aquel momento de desesperación, la razón se vio sofocada por el deseo. Sin vacilar, acepté el pacto. Estreché su fría mano, sintiendo que un escalofrío recorría todo mi cuerpo. A partir de ese momento, todo cambió. Volví a casa sintiendo una extraña energía, una urgencia que nunca antes había experimentado. Cogí un bolígrafo y empecé a escribir. Las palabras fluyeron como un río, y en pocas semanas, mi primera novela estaba terminada. Cuando se publicó, se convirtió en un bestseller instantáneo. El éxito llegó rápidamente, de forma abrumadora, y por fin me convertí en la escritora que siempre había soñado ser. Pero algo oscuro se cernía sobre mí. Por la noche, sola en mi piso, sentía una presencia inquietante que me observaba. No podía identificar qué era, pero sabía que estaba ahí, siempre al acecho. Cada vez que mis libros llegaban a más lectores, la sensación de ser observada se intensificaba. Intentaba ignorarla, pero el recuerdo del pacto y del hombre siniestro que conocí en aquel bar nunca me abandonaban. Poco después de aceptar el pacto, mi vida cambió bruscamente. Fue como si una fuerza invisible hubiera desatado en mí un talento latente. Empecé a escribir compulsivamente, sin apenas parar para comer o dormir. Las palabras fluían como dictadas por una voz oscura e invisible. En cuestión de meses, mis libros estaban en las estanterías de todas las librerías y se convirtieron rápidamente en superventas. Por fin había llegado el éxito que siempre había anhelado, y con él llegaron las entrevistas, los actos literarios, las invitaciones a dar charlas. Me aclamaban como el nuevo prodigio de la literatura española. Sin embargo, la euforia del éxito pronto dio paso a una sensación de inquietud. Empecé a notar cosas extrañas a mi alrededor, objetos que se movían solos, sombras que parecían tener vida propia. Todas las noches sentía una presencia sombría que me observaba, una mirada fría y penetrante que me producía escalofríos. Al principio, intenté ignorar estas señales, atribuyéndolas al estrés y a la falta de sueño, pero las perturbaciones se hicieron cada vez más frecuentes e intensas. Un día, mientras revisaba mi último manuscrito, oí un susurro detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nadie. El susurro, sin embargo, era claro e inconfundible. Mi nombre, repetido en un tono bajo y amenazador. Las noches se convirtieron en un tormento. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, tras pesadillas vívidas y perturbadoras. Soñaba con pasillos interminables, puertas que se abrían al vacío y una figura encapuchada que me perseguía implacablemente. Despierta, veía sombras que se deslizaban por las paredes de mi habitación, sombras que se disolvían en cuanto encendía la luz. La presencia que sentía no era solo una vaga sensación, era casi palpable. A veces sentía un peso en el pecho, como si alguien estuviera sentado allí, observándome mientras dormía. Cada día que pasaba, la sensación de ser observada se intensificaba, convirtiéndose en una constante en mi vida. Con el tiempo, empecé a preguntarme si el precio del éxito no era demasiado alto. La sensación de plenitud y reconocimiento que tanto había buscado me parecía ahora una trampa. La presencia sombría, los susurros, las pesadillas, todo apuntaba a una verdad ineludible. Había hecho un pacto con algo mucho más siniestro de lo que podía imaginar, y ahora sentía que me acusaban. Las pesadillas empezaron sutilmente, casi como si fueran pesadillas ordinarias, pero pronto se volvieron vívidas e inquietantes, como si viviera dentro de ellas. Me despertaba en mitad de la noche sudando frío, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Mi habitación parecía encogerse. Las sombras de las paredes adoptaban formas que no podía distinguir, se movían de forma siniestra, como si estuvieran vivas.
Durante el día, las cosas no mejoraban. Constantes susurros llenaban el aire, llamándome insistentemente por mi nombre. Miré a mi alrededor, buscando una fuente, pero nunca encontré nada. La sensación de ser observado se convirtió en una constante en mi vida. A menudo sentía una presencia detrás de mí, pero cuando me volvía, no había nadie. Estas manifestaciones empezaron a intensificarse. Una noche, mientras escribía en mi despacho, vi pasar una sombra por el rabillo del ojo. Cuando miré en su dirección, no había nada. Sin embargo, la silla que había junto a la chimenea empezó a mecerse sola, como si alguien invisible estuviera sentado en ella. Me levanté, intentando encender todas las luces de la casa, pero la sensación de oscuridad persistía, como si estuviera impregnada en las paredes. Las pesadillas se fundían con la realidad, haciendo difícil distinguir lo que era un sueño y lo que era real. En una de ellas, vi mi propia imagen reflejada en el espejo, pero no era yo, era una versión distorsionada y grotesca, con los ojos vacíos y una sonrisa maligna. Me desperté gritando, pero el pavor continuó incluso después de abrir los ojos. Cada día sentía que perdía el control de mi propia mente. Empecé a evitar los espejos y las ventanas, temiendo las visiones que pudieran aparecer en ellos. Las paredes de mi casa parecían acercarse, como si intentaran asfixiarme. El sonido de los susurros se hizo ensordecedor, resonando en todos los rincones. Me cuestionaba constantemente el precio de mi éxito. Las inquietantes manifestaciones eran un recordatorio constante del pacto que había hecho. La duda y el miedo empezaron a corroer mi cordura, convirtiendo cada momento en un tormento incesante. Ya no podía escapar de las pesadillas, las sombras y los susurros. Estaba atrapada en un ciclo de horror y desesperación, sin saber si alguna vez encontraría una salida. Me desperté en mitad de la noche con un escalofrío recorriéndome la espalda. Mi habitación estaba sumida en una oscuridad opresiva. La única iluminación provenía de la pálida luz de la luna, que se filtraba por los resquicios de las cortinas. Sentí una pesada presencia, la sensación de que no estaba sola. Miré a los pies de la cama, con el corazón latiéndome desbocado. Allí estaba, el diablo, con su sonrisa siniestra y su mirada penetrante. Intenté gritar, pero mi voz parecía atascada en la garganta. No dijo nada, solo me observaba con aquellos ojos que parecían ver a través de mi alma. El silencio era abrumador, y la tensión en el aire casi tangible. Finalmente, rompió el silencio con una voz que sonó como un trueno sordo. «El tiempo se acaba», dijo, y la sonrisa de su rostro se ensanchó, mostrando unos dientes afilados como cuchillas. Sentí que se me helaba la sangre en las venas. A partir de aquella noche, el diablo se convirtió en una presencia constante en mi vida. Lo veía en cada rincón de la casa, en cada sombra, en cada reflejo. Siempre estaba ahí, observándome, recordándome el pacto que había hecho. Mi cordura empezó a escurrirse entre mis dedos como la arena. Las noches se hicieron interminables, llenas de susurros y risas macabras. Ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara del diablo. Sentía su aliento caliente y fétido junto al mío. Me hundía cada vez más en un abismo de desesperación y miedo. Las visitas nocturnas se intensificaron. Me despertaba sudando frío, con el corazón latiéndome sin control. Y allí estaba él, sentado a los pies de la cama, siempre con aquella sonrisa maligna. «El tiempo se acaba», repetía como un mantra. Sus palabras resonaban en mi mente, corroyendo mi cordura. Empezaba a dudar de mi propia realidad. Los días se convirtieron en un borrón de espanto. Evitaba los espejos, las ventanas, cualquier superficie en la que pudiera verle, pero era inútil. Estaba en todas partes, en cada rincón de mi casa y de mi mente. Sentía que perdía la noción de lo que era real y lo que era una ilusión. Ya no había paz ni descanso. Cada momento era una tortura. La presencia constante del diablo me llevó al borde de la locura. Sabía que el tiempo se agotaba, pero no sabía qué hacer. La desesperación se apoderó de mí y me encontré hundiéndome cada vez más en un mar de terror y oscuridad. Estaba atrapada en una pesadilla interminable, sin salida aparente. La desesperación se apoderó de mí de una forma que nunca imaginé posible. Cada noche, la presencia del diablo se hacía más sofocante, y el miedo carcomía mi espíritu,
Sabía que tenía que encontrar una salida, una forma de romper el pacto que había sellado mi destino. Empecé a buscar ayuda donde fuera posible. Consulté a sacerdotes, con la esperanza de que la fe pudiera salvar mi alma. Escuché sermones y oraciones, pero nada cambió. Las manifestaciones continuaron, cada vez con más violencia. Con cada ritual fallido, la esperanza disminuía. Intenté hablar con brujas, las que decían tener conocimientos de ocultismo. Seguí instrucciones complejas. Dibujé símbolos en el suelo y recité palabras antiguas. Sin embargo, la oscuridad de mi interior no hizo más que crecer. Las pesadillas se hicieron más vívidas. Una realidad distorsionada que me envolvía incluso cuando estaba despierta. Empecé a buscar respuestas en viejos grimorios. Libros polvorientos y de aspecto siniestro prometían soluciones, pero solo eran ilusiones. Las invocaciones y sacrificios que hacía solo parecían alimentar a la entidad que me perseguía. El diablo siempre estaba ahí, observando, sonriendo con macabro placer. Las noches se convirtieron en un tormento interminable. Oía gritos y susurros. Sentía manos invisibles que me tocaban. Las sombras bailaban en las paredes, formando figuras grotescas que se reían de mi sufrimiento. El miedo se convirtió en pánico, y el pánico, en desesperación, estaba atrapada, sin salida, condenada a vivir en una pesadilla eterna. Con cada intento fallido, mi cordura se desintegraba. Podía ver sangre en las paredes, oler el olor metálico que impregnaba el aire. Las visiones se volvieron tan reales que ya no podía distinguir entre lo que era verdad y lo que era una alucinación. Mi casa se convirtió en un escenario de horror, un reflejo del infierno que habitaba en mi mente. La desesperación me consumía y sabía que estaba perdiendo la batalla. No había ningún lugar al que huir, ni nadie a quien pedir ayuda. Estaba sola, atrapada en un ciclo de dolor y tormento que parecía no tener fin. Cada día, la presencia del diablo se hacía más intensa y sentía que se me acababa el tiempo. La oscuridad me envolvía y no sabía cuánto tiempo más podría resistir. Mi alma estaba en juego y me sentía impotente ante el poder que había invocado. El pacto que había hecho me había condenado y no había escapatoria. El precio del éxito era demasiado alto y ahora estaba pagando con mi propia sangre y cordura. La oscuridad era mi única compañera y la desesperación mi único sentimiento. Estaba sentada en mi sillón, mirando la estantería llena de mis libros, cuando la verdad me golpeó como un mazazo. Cada persona que leía y amaba mis libros estaba, de hecho, sellando un pacto con el diablo. No lo sabían, pero al devorar mis palabras, estaban condenando sus almas al infierno. Al principio no podía creerlo. Era surrealista pensar que mi éxito se basaba en semejante perversidad, pero las pruebas estaban ahí, eran irrefutables. Empecé a ver las noticias sobre personas que, tras leer mis libros, adoptaban comportamientos extraños, como si algo oscuro les estuviera comiendo por dentro. El peso de la culpa era insoportable. Cada elogio que recibía, cada premio que ganaba, se convertía en un ancla que me arrastraba a las profundidades de la desesperación. Estaba condenando a miles de almas. Las noches, antes llenas de la satisfacción del trabajo bien hecho, estaban ahora llenas de insomnio y pesadillas. La presencia del diablo se hizo cada vez más opresiva. Aparecía en los rincones oscuros de mis sueños, riéndose de mi impotencia. Me temblaban las manos al tocar los libros que yo mismo había escrito. Eran las cadenas que me ataban a un destino oscuro. Cada página, una sentencia de condena. La culpa me consumía. Ya no podía mirar a la gente a los ojos cuando venían a felicitarme. Sabía que, al hacerlo, estaba vendiendo sus almas a un destino horrible. Cada sonrisa que recibía era un recordatorio del terrible precio que estaba pagando. Empecé a aislarme. Evitaba los actos públicos y las entrevistas. La gloria que había anhelado se estaba convirtiendo en una pesadilla viviente. Tenía las manos sucias de sangre invisible y no encontraba la forma de limpiarlas. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Las sombras que antes solo me acechaban ahora me rodeaban, me asfixiaban. Estaba atrapada en una red de terror y culpa y no tenía escapatoria. Cada día, el peso de mi éxito era más aplastante. Las paredes de mi casa parecían cerrarse, convirtiendo mi hogar en una prisión
Estaba rodeada de recuerdos de mi pacto, y no tenía escapatoria. Mi alma estaba marcada, y el precio de mi éxito era algo que nunca podría pagar. Me aislé del mundo, encerrándome en mi mansión. La gloria y el éxito que una vez me habían llenado eran ahora solo sombras de una vida que ya no reconocía. Dejé de escribir con la esperanza de que eso detuviera los horrores que me perseguían, pero fue en vano. La casa que antes había sido mi refugio se había convertido en un verdadero infierno en la tierra. Las paredes parecían respirar, como si estuvieran vivas y conspiraran contra mí. Veía horribles visiones en cada rincón. La sangre goteaba de las paredes, formando charcos que se evaporaban en brumas de terror. Los pasillos resonaban con gritos lejanos, y podía sentir la presencia de algo maligno que siempre me observaba. Evitaba los espejos por miedo a ver algo que no fuera mi propio reflejo. Las sombras danzaban por las paredes, creando formas grotescas que parecían burlarse de mi miseria. El aire del interior de la casa estaba cargado de desesperación y miedo. Las noches eran interminables y el sueño un recuerdo lejano. Cada minuto que pasaba dentro de aquella mansión era una tortura. Las puertas se cerraban solas y el sonido de los pasos resonaba en los pisos superiores, incluso cuando sabía que estaba sola. Mi corazón se aceleraba con cada ruido, cada susurro, cada sensación de ser tocada por manos invisibles. Las visiones se hicieron más vívidas, más reales. La sangre goteaba de los grifos y los espejos reflejaban escenas de carnicería. Los susurros se convirtieron en gritos de agonía y pude oler la carne quemada y la podredumbre. Cada rincón de la casa parecía albergar un nuevo horror, una nueva forma de tormento que no podía evitar. Me pregunté si me estaba volviendo loca, si todo aquello no era más que una alucinación creada por mi mente perturbada, pero el dolor era real. Los gritos eran reales y el miedo que me consumía era palpable. Mi única compañía eran los recuerdos de los pecados que había cometido, las almas a las que había condenado sin saberlo. La soledad era abrumadora. Anhelaba una salida, cualquier forma de alivio, pero no había escapatoria. Mi mansión, mi prisión, era un reflejo del infierno que llevaba dentro. Estaba atrapada en un ciclo interminable de terror y culpa, sin esperanza de redención. La oscuridad me envolvía y sabía que nunca volvería a encontrar la luz. Me desperté una mañana fría y húmeda, con la sensación de que se me acababa el tiempo. El olor a papel quemado aún flotaba en el aire, un vestigio de la noche anterior. En un acto de desesperación, había decidido destruir todos mis libros. Creí ingenuamente que así rompería el ciclo infernal en el que estaba atrapada. El fuego consumió cada página, cada palabra que había escrito, pero no me trajo la paz que anhelaba. Mientras las llamas danzaban, sentí una presencia familiar y aterradora. Apareció el diablo, con su sonrisa siniestra iluminada por el resplandor de las llamas. Su risa resonó en la habitación, un sonido que reverberó en las paredes de mi mente. Me miró a los ojos, y en ese instante supe que mi intento era inútil. Me temblaban las manos. El sudor me corría por la frente, pero no podía apartar la mirada. Su voz, fría y cortante, se repitió en mi mente. «Ya estás condenada». Estas palabras susurraban en mis oídos como un veneno que se extendía por mi cuerpo. La desesperación se apoderó de mí. No había escapatoria, ni esperanza. Todo lo que había hecho, todos mis intentos de redención, no eran más que ilusiones. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor y tormento. A cada momento sentía más cerca la presencia del diablo, como una sombra que no me dejaba en paz. Las noches se volvieron insoportables, llenas de pesadillas y visiones horribles. Me encontré atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento, sin saber dónde empezaba la realidad y terminaba la ilusión. Mi mente estaba al borde de la locura. Cada rincón de mi casa parecía susurrar mi nombre, acusándome de mis pecados. El peso de la culpa era abrumador. Sabía que todas las almas condenadas por mis libros me observaban, esperando el momento oportuno para cobrarse su tributo. El remordimiento me consumía, pero no había vuelta atrás. En medio del caos, la única certeza que me quedaba era que mi alma estaba perdida. Mis actos, mis elecciones, todo me había conducido a este oscuro destino. Las palabras del diablo seguían resonando en mi mente.
una sentencia irrevocable que me recordaba a cada paso mi condena eterna. A medida que me hundía en la desesperación, la realidad se distorsionaba cada vez más. Ya no sabía si estaba despierta o soñando, si las visiones eran reales o producto de mi imaginación. Mi cordura pendía de un hilo y no veía ninguna salida. Lo único que me quedaba era aceptar mi destino y esperar el momento final, cuando el diablo viniera a por lo que era suyo por derecho. Empezaron a aparecer rostros en los espejos de mi mansión, cada uno más inquietante que el anterior. Al principio solo eran sombras informes, pero pronto se convirtieron en rostros reconocibles. Cada uno de mis lectores condenados por el diablo me miraba con ojos llenos de odio y dolor. Sentía que un escalofrío me recorría la espalda cada vez que pasaba ante un espejo o una ventana. Las voces empezaron a susurrar mi nombre, acusándome de su desgracia. El sentimiento de culpa se hizo insoportable. Me sentía sofocada por aquellas almas a las que, sin saberlo, había condenado al infierno. Los días se volvieron indistinguibles de las noches. La oscuridad, tanto externa como interna, me envolvió por completo. Mi mente ya no podía distinguir entre lo real y lo sobrenatural. Un simple reflejo en la ventana se convirtió en una vívida pesadilla. Gritos de agonía resonaron por toda la casa, y supe que eran los condenados clamando venganza. Cada rostro que aparecía en el espejo parecía acercarse más a mí, como si quisieran arrastrarme a su mundo de dolor y sufrimiento. Mi cordura pendía de un hilo. Me preguntaba si realmente estaba viviendo aquello, o si solo era una invención de mi atormentada mente, pero el dolor y el terror eran demasiado reales para ignorarlos. Cada rincón de mi casa parecía palpitar con una energía maligna, como si las paredes estuvieran impregnadas de las almas condenadas. El aire estaba cargado de desesperación y arrepentimiento. Los espejos se convirtieron en trampas. Evitaba mirarme directamente en ellos, pero a veces era inevitable. Cuando mis ojos se encontraban con un reflejo, veía una multitud de rostros contorsionados por el sufrimiento, clamando silenciosamente justicia. El peso de sus acusaciones me aplastaba. Ya no podía dormir, porque cada vez que cerraba los ojos, aparecían los rostros, invadiendo mis sueños y convirtiéndolos en pesadillas. La presencia del diablo era constante, aunque no apareciera físicamente. Sentía su influencia en cada rincón oscuro de mi casa, en cada sombra que se movía sin explicación. Sabía que me vigilaban, que en cualquier momento podría aparecer de nuevo, trayendo más tormento. La realidad se convirtió en un tormento incesante, y ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era ilusión. La culpa y el miedo se convirtieron en mis compañeros constantes. Cada espejo, cada ventana, cada reflejo era un recordatorio del precio que había pagado por mi éxito. Estaba atrapada en un ciclo de horror y desesperación, sin final a la vista. Las almas a las que había condenado me rodeaban, y sabía que no había escapatoria. Mi vida se había convertido en un verdadero infierno en la tierra, y la línea entre la realidad y lo sobrenatural se había disuelto por completo. Me miré en el espejo, pero el reflejo que me devolvía la mirada era algo que apenas podía reconocer. Lo que antes había sido un semblante humano, ahora se retorcía en una sonrisa cruel y demencial, con unos ojos que brillaban de un rojo intenso. El horror se apoderó de mí al darme cuenta de que me había convertido en lo que más temía. Mi rostro, antes marcado por la angustia y la desesperación, mostraba ahora rasgos demoníacos, con cuernos que empezaban a surgir de mi frente y mi piel adquiriendo un tono grisáceo. El espejo parecía palpitar con energía maligna, arrastrándome a un abismo de locura. La habitación que me rodeaba se distorsionó. Las paredes se cubrieron de símbolos que parecían grabados a fuego. Las voces susurraban a mi alrededor, cada una más fuerte y desesperada que la anterior, clamando venganza y justicia. Eran las almas a las que había condenado, y ahora exigían su precio. Sentí una presión aplastante en la cabeza, como si el mismísimo infierno se hubiera instalado en mi cerebro. Mis manos, temblorosas y cubiertas de cicatrices, intentaron inútilmente arañar la superficie del espejo, pero parecía que ya estaba atrapada al otro lado. La risa que resonaba en la habitación ya no era mía, era algo que procedía de un lugar profundo y oscuro de mi interior. El sonido reverberaba en las paredes,
un cacareo grotesco e interminable que me hacía cuestionar mi propia cordura. Era como si estuviera viendo cómo mi propia alma era devorada por la entidad que ahora utilizaba mi cuerpo como máscara. El dolor físico era insoportable, pero nada comparado con el tormento psicológico. Cada risa, cada sonrisa demoníaca en el espejo, era un cruel recordatorio de mi propia condenación. El pacto que había hecho en busca del éxito revelaba ahora su verdadero precio, y no había escapatoria. Estaba atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento, incapaz de escapar del monstruo en que me había convertido. Mi mente, ya al borde del colapso, cedió a la desesperación final. Reí, una risa demente y desesperada, mientras sentía cómo se desvanecían los últimos vestigios de mi humanidad. La casa que me rodeaba, antes un santuario de paz, era ahora un mausoleo de dolor y desesperación. Las paredes parecían cerrarse, el aire se hizo irrespirable y la oscuridad lo consumió todo a mi alrededor. Sabía que estaba condenada, atrapada para siempre en mi propio infierno personal. El reflejo en el espejo era ahora la única verdad que me quedaba. Un cruel recordatorio del precio que había pagado por un éxito efímero, y así continué riendo. Una risa que resonó por toda la eternidad, mientras mi alma, perdida para siempre, se hundía en las profundidades del abismo.